Ismael El Mayo Zambada se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en un juzgado de Nueva York. El cofundador del cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos desde finales de julio, es acusado de varios delitos, entre los que figura asesinato y producción y tráfico de drogas. Tenemos reporte. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se reunirá este viernes con Joe Biden para discutir los próximos pasos respecto del apoyo a Ucrania. La discusión se centrará en si debe permitirse o no el uso de misiles de largo alcance occidentales a Kiev para atacar a Rusia ante las dudas de una posible escalada. España recibió a ministros de Asuntos Exteriores de países árabes, islámicos y europeos para discutir cómo poner fin a la guerra en Gaza y avanzar en la solución de dos estados. El gobierno español instó a la comunidad internacional a actuar en caso de que las partes en conflicto no lleguen a un acuerdo. Conectamos con Madrid. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada se declaró no culpable de los cargos que se le imputan. El cofundador del cártel de Sinaloa escuchó la lectura en una corte de Nueva York, donde fue trasladado desde El Paso, en Texas. Allí se encontraba detenido desde finales de julio. Los cargos contra El Mayo incluyen asesinato y producción y tráfico de drogas. La ampliación de esta noticia con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala. Sí, en una corte de aquí de Nueva York, El Mayo Zambada se ha declarado no culpable de los 17 delitos de los que se le acusa relacionado con narcotráfico y asesinato. Ha necesitado un intérprete en español durante la vista de hoy y el juez ha decidido que permanecerá en prisión hasta que se celebre su juicio. De momento, la próxima vista será el próximo 31 de octubre. El Mayo, de 76 años y que ha sido buscado por las autoridades estadounidenses desde hace más de 2 décadas, aterrizó aquí en Estados Unidos el pasado 25 de julio en un aeropuerto privado del Paso, en Texas. Según las autoridades federales, él dijo que le habían secuestrado, le secuestraron en México y le transportaron hasta aquí, hasta Estados Unidos, en confabulación con el hijo del Chapo Guzmán. De momento, la Fiscalía dice que se trata de uno de los capos del narcotráfico más peligrosos y poderosos del mundo, así que quiere una sentencia ejemplar. Ha pedido para él la cadena perpetua. En otras noticias de Estados Unidos, el presidente Joe Biden y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se reunirán este viernes en la Casa Blanca para hablar, entre otros temas, sobre su apoyo a Ucrania. El foco está puesto especialmente sobre una posible luz verde a Kiev para el uso de misiles de largo alcance contra objetivos militares dentro de territorio ruso. Ante esta posibilidad, Vladimir Putin advirtió que de aprobarse esta petición de Kiev, los países de la OTAN entrarían en guerra con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky podría haber dicho exactamente las mismas palabras. El ministro polaco de Asuntos Exteriores suplicó el jueves a los países de la OTAN que permitieran a Ucrania disparar los misiles que han proporcionado a Kiev dentro de territorio ruso. Lo que antes era una línea roja para los aliados de Ucrania pronto podría tener luz verde. Los cohetes que alcanzan objetivos civiles en Ucrania son disparados por los bombarderos desde el territorio de Rusia. Estos bombarderos despegan de los aeropuertos en territorio ruso. La víctima de la agresión tiene derecho a protegerse. Sin embargo, para el presidente Vladimir Putin, si la OTAN permite a Ucrania disparar misiles que sus miembros han fabricado hacia Rusia, entonces los países de la alianza estarán en guerra con Rusia, con todo lo que ello conlleva. Putin dice que para utilizar misiles occidentales sofisticados, Ucrania necesitará soldados occidentales. Esto significará la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Esto cambia significativamente la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Este riesgo de una escalada ha llevado a Estados Unidos a examinar varias opciones, temas que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discutirá con el presidente Joe Biden durante su visita a la Casa Blanca. Lo más probable, según los medios estadounidenses y británicos, es mantener la prohibición del uso de armas de producción estadounidense contra objetivos en Rusia, pero autorizar el uso de misiles de largo alcance fabricados por sus aliados, Reino Unido y Francia. En otras noticias de Ucrania, 49 prisioneros de guerra fueron devueltos desde Rusia hacia su natal Ucrania a través de la frontera con Belarus.
El grupo estaba conformado por combatientes de la batalla de Azovstal en Mariupol, soldados, guardias fronterizos, policías y también civiles, entre los que se encontraba una niña. El presidente Volodymyr Zelensky aclaró que no aclaró si se trataba de un intercambio de prisioneros. De ser así, sería el segundo de este tipo realizado entre ambas partes desde que las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión en la región rusa de Kursk. Y en España, ministros de Exteriores de varios países europeos y del llamado Grupo de Contacto Árabe Islámico para Gaza llegaron a Madrid para discutir sobre las formas de poner fin a la guerra en el enclave palestino. Y desde allí el gobierno español pidió a la comunidad internacional que actúe en caso de que las partes en conflicto no lleguen a un acuerdo. La reunión también centra sus discusiones en una eventual solución de dos estados. Los detalles con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. Nueva reunión para dialogar sobre una solución al conflicto entre Israel y Palestina en Madrid. Es el segundo encuentro que se da aquí desde que España reconociera a Palestina como Estado el 28 de mayo. En total han participado representantes de alto nivel de 7 países del mundo árabe islámico, 4 europeos y Josep Borrell, que acaba de regresar de uno de sus últimos viajes como jefe de la diplomacia de la Unión Europea por Egipto y por Líbano, donde ha asegurado que la situación ha empeorado, ha escalado y que el sufrimiento va en aumento. En la reunión no había representación israelí por no formar parte de este grupo, pero el ministro de Asuntos Exteriores de España ha asegurado que estaría encantado de que Israel se sentara en la mesa para hablar de paz. En una declaración conjunta hablan de la situación actual como la peor crisis que ha sufrido Oriente Medio en varias décadas y de una tragedia de sufrimiento humano sin precedentes, además de condenar toda forma de violencia y terrorismo. Desde Madrid también piden el fin de la ocupación israelí y que se haga realidad la solución de los dos estados que permita que ambos pueblos coexistan en paz uno al lado del otro. Insisten en la importancia del reconocimiento mutuo tanto del Estado de Palestina como del de Israel, y es que recordemos que Arabia Saudita y Qatar, que forman parte de este grupo, están entre los casi 30 países del mundo que no reconocen al Estado de Israel. Afirman que continuarán este debate sobre la situación en Gaza aprovechando la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a finales de septiembre y muestran su apoyo a la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Y es que a menos de 30 días para que se cumpla un año desde el ataque de Hamás del 7 de octubre y la aún activa respuesta israelí que deja ya más de 41.000 palestinos muertos en Gaza, los esfuerzos por buscar una solución, por muy difícil que parezca, no desfallecen. Llegó a Turquía el cuerpo de la activista turco-estadounidense que perdió la vida tras un disparo de las fuerzas israelíes mientras se manifestaba en contra de los asentamientos de Israel en la Cisjordania ocupada. El funeral se llevará a cabo este sábado en la casa de su familia en un distrito de la provincia del Egeo. Israel se hizo responsable del asesinato de la mujer, pero dijo que no fue intencionado. Las autoridades turcas iniciaron una investigación sobre el hecho y dijeron que emitirán una nota roja internacional contra los responsables. Estados Unidos condenó la situación. Pasamos a Medio Oriente. Ciudadanos palestinos y activistas extranjeros se manifestaron en la Cisjordania ocupada en contra de los asentamientos israelíes. La movilización, que se desarrolló en presencia de las fuerzas de Israel, tuvo lugar en la pequeña población de Beita, ubicada en el sur de la ciudad de Nablus. De otro lado, en territorio israelí, un grupo de personas, entre ellos familiares de los secuestrados por el grupo Hamás, bloquearon un puente en la ciudad de Tel Aviv como una forma de presionar al gobierno para que logre la liberación de sus seres queridos. Ahora vamos a Grecia. El gobierno anunció una excepción fiscal que beneficiará a los propietarios que pasen de alquilar sus viviendas de manera temporal a arriendos de larga duración. Al igual que otros países turísticos de Europa como España, la llegada en masa de visitantes ha provocado un aumento en los alquileres. En un país que sufrió años de crisis económica, estas rentas altas impiden a los locales acceder a un lugar donde vivir. William Gasso nos cuenta más. Grecia responde al turismo masivo. El gobierno anunció una exención fiscal de 3 años a los propietarios que cambien de alquileres de corto plazo a unos de larga duración. Un plan de 2.400 millones de euros para luchar contra la escasez de vivienda para los habitantes locales. Η Ελλάδα μας πράγματι τα τελευταία χρόνια
Grecia ha entrado en los últimos años en el grupo de países en los que la escasez de vivienda está presionando de forma insoportable a las familias y a todos los que quieren permanecer en su país, los ciudadanos. Según la Organización Mundial del Turismo, Grecia se encontraba dentro de los 10 países más visitados del mundo en 2023, una fuente económica crucial para el país, pero con algunas consecuencias negativas para los griegos. El arriendo de viviendas vacacionales compite con el mercado tradicional y genera un aumento de los alquileres. Combinado a salarios bajos y a la inflación, hace que muchos griegos no tengan los recursos para alojarse. Tanto en Atenas como en toda Grecia, los alquileres han alcanzado niveles realmente inasequibles. Imagínense que un profesor que gana 776 euros se le pide que pague 500, 600 euros de alquiler. Está claro que no pueden sobrevivir. El gobierno contempla otras medidas para luchar contra el turismo masivo, entre ellas un aumento de los impuestos sobre arriendos de corta duración y la prohibición de nuevas licencias en el centro de Atenas para este tipo de alojamiento. Hace 2 días, el gobierno también anunció la introducción de un cobro de 20 euros para los turistas de cruceros que visiten las islas de Mykonos y Santorini. Corea del Norte mandó un mensaje al mundo mostrando fotografías de sus centrifugadoras para enriquecer uranio. El aumento de su producción y las relaciones entre Pyongyang y Moscú son motivo de preocupación de sus vecinos, Corea del Sur y Japón. Para los expertos, el país estaría intentando enviar señales a Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones. Estas imágenes nunca se habían visto antes. Muestran a Kim Jong-un inspeccionando instalaciones de enriquecimiento de uranio. En esta foto, centrifugadoras de alta velocidad, necesarias para fabricar armas nucleares. Según este experto, Pyongyang quiere enviar un mensaje a Estados Unidos. Esta instalación que se muestra aquí es capaz de producir alrededor de 20 a 25 kilos de uranio altamente enriquecido, que es el 90% de la cantidad de uranio altamente enriquecido para crear una bomba nuclear. Cuando se opera durante un año, con el tiempo, el número de instalaciones que posea Corea del Norte será una medida muy importante de su capacidad nuclear. Estas fotos fueron publicadas el viernes por la agencia de prensa oficial de Corea del Norte, que no dijo cuándo ni dónde fueron tomadas. Durante esta visita, el líder norcoreano habría insistido en la necesidad de aumentar exponencialmente la producción, una perspectiva que preocupa especialmente a sus vecinos japoneses y surcoreanos. El desarrollo ilegal de armas nucleares por parte de Corea del Norte es una violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Ni nosotros ni la comunidad internacional aceptamos bajo ninguna circunstancia que Corea del Norte posea armas nucleares y Corea del Norte debe reconocerlo claramente. Los programas de armas nucleares de Corea del Norte están sometidos a sanciones de la ONU, pero el país hace caso omiso de estas restricciones gracias sobre todo al apoyo de sus aliados chinos y rusos. La publicación de estas fotos se produce pocas horas después de la visita a Corea del Norte del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, una prueba más de la relación que se ha ido construyendo entre Moscú y Pyongyang durante los 2 últimos años. Corea del Norte ya ha realizado 6 pruebas nucleares, la más reciente en 2017. China subirá la edad de pensión por primera vez desde 1978, que hoy se encuentra entre las más bajas del mundo. Lo que se busca es abordar la disminución de la población y en simultáneo envejecimiento de su fuerza laboral. Concretamente, la ley dice lo siguiente: desde el 1 de enero y por 15 años, la edad de pensión subirá de 60 a 63 años para los hombres y para las mujeres que hoy se pensionan con entre 50 y 55 años, según su ocupación, y pasarán a un rango de entre 55 y 58 años. Las opiniones al respecto son divididas. Me preocupa mi capacidad para encontrar empleo en una empresa que me permita permanecer allí desde los 35 años hasta que me jubile. Quizás me sienta un poco reacio a trabajar durante tanto tiempo, pero también entiendo esta decisión. El gobierno puede tener que considerar la cuestión del envejecimiento de la población. Creo que desde una perspectiva macro puedo entenderlo. La Organización Mundial de la Salud otorgó su primera autorización para una vacuna contra el mpox, antes conocido como la viruela del mono. Se trata de la fórmula de la empresa Bavarian Nordic, que ya había sido aprobada en 2022 por países de Europa y América del Norte durante un brote mundial de la enfermedad. La decisión de la OMS significa que donantes como la UNICEF ya pueden comprarla, aunque los suministros son limitados, ya que solo hay un fabricante.
Y terminamos en la capital de Yemen, que se iluminó de verde el color del Islam previo al cumpleaños del profeta Mahoma el próximo 26 de septiembre. Calles, edificios y mezquitas enteros se llenaron de luces y banderas antes de la que es considerada como la mayor celebración del pueblo yemení, que además crea una atmósfera festiva en un país devastado por la guerra. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.